Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas al Seminario Internacional El COVID, Experiencias y Desafíos Presentes, miradas desde distintos hemisferios, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y por el Departamento de Relaciones Internacionales también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Agradecemos la participación de todas y todos esta tarde, como también agradecemos de manera muy especial a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar, les pediremos que mantengan sus micrófonos en silencio durante la actividad. Si les van surgiendo algunas consultas hacia los expositores, las pueden dejar en la sección preguntas y respuestas que pueden ver abajo de su pantalla. Para comenzar, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Derecho, señora Isabel Aníbal. Muchas gracias, Constanza. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes hoy nos acompañan en este seminario internacional. El COVID ha generado efectos inesperados en nuestro país. En los últimos meses hemos enfrentado discusiones sobre sus impactos en la economía, en la salud, en la política social y, por supuesto, también en el derecho. Hace un mes terminamos un ciclo en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez justamente sobre los impactos del COVID en el derecho y en sus distintas áreas. El seminario de hoy día nos hace levantar un poco la mirada y ver el impacto del COVID más allá de las fronteras y darnos cuenta de que las discusiones que estamos teniendo en nuestro país son discusiones que se están teniendo en muchos países y en distintas regiones del mundo. La pandemia y sus efectos la pandemia ha tenido efectos en las distintas regiones, en las relaciones internacionales y por supuesto también en el derecho internacional. Quiero agradecer muy especialmente al embajador Alfonso Silva por acompañarnos esta tarde desde Estados Unidos, a Quentin por acompañarnos hoy a nombre de la Embajada de la Unión Europea en Chile. Quiero agradecer especialmente al profesor Fernando Laiseca por organizar este evento junto a Cristian Jara, exalumno de la facultad. Así que tenemos hoy día una discusión muy interesante y que espero sea muy provechosa para poder ahondar en los debates que estamos teniendo en nuestro país y también para poder ponernos al día en aquellas discusiones que van más allá de las fronteras. Muchas gracias por acompañarnos, espero disfruten de esta conversación. Muchas gracias, decana. Y a continuación, para comenzar nuestro seminario, dejo con ustedes al señor Cristian Jara. Cristian es abogado de nuestra universidad y es jefe de cooperación internacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Cristian, bienvenido. Gracias, Constanza, gracias, decana, y buenas tardes. También me sumo a las palabras de la decana de agradecimiento al embajador Alfonso Silva, nuestro embajador en Estados Unidos, y a los representantes de la misión de Chile, de la Unión Europea en Chile, perdón. La embajadora siempre ha tenido una excelente disposición, siempre hay que recalcar eso. En esta ocasión nos acompaña Juan Tan Weiler, que es el encargado de negocio. Pues la embajadora, por un buen motivo, tuvo que ausentarse del país y nos envió un saludo, sí, virtual, aprovechando las posibilidades que da este estado de limitación que se denomina pandemia. Así que creo que partamos con eso y damos comienzo al diálogo, si te parece, Constanza. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez por invitar a la Unión Europea a este importante seminario sobre las experiencias y los desafíos en el contexto de COVID-19. Desde la perspectiva de la Unión Europea, esta pandemia constituye una llamada de atención y un acelerador de la historia. Lo que comenzó como una crisis sanitaria se convirtió rápidamente en una crisis económica y social sin precedentes. Las condiciones de trabajo, los modelos de enseñanza y los patrones empresariales están cambiando. Se acentuó el debate sobre el futuro de globalización y el equilibrio entre mercados abiertos e interdependencia, entre soberanía y seguridad. La desinformación amenaza nuestras democracias y se creó un ambiente global más competitivo, donde la confrontación crece más rápido que la cooperación.
Dentro de este complejo escenario, la Unión Europea sabe que tenemos que actuar unidos y según nuestros valores y a nuestra manera. Nuestro ambicioso y histórico plan de recuperación demuestra la resiliencia y la solidaridad interna de la Unión Europea y sienta las bases para la interacción de la Unión Europea con el mundo entero. Eso incluye la preservación del sistema multilateral como un espacio de cooperación, aún en momentos que otras grandes potencias lo usan cada vez más como terreno de confrontación. Estamos convencidos que para reparar los daños causados por el COVID-19, reformar nuestras economías y remodelar nuestras sociedades, se necesita reconstruir mejor y promover la convergencia, la resiliencia y la transformación verde y digital. Estas metas no se pueden lograr al solitario. Entendemos que este seminario contribuye al diálogo y al intercambio, que son condiciones indispensables para la promoción de la cooperación internacional. Por eso, agradezco nuevamente la invitación y les deseo muy enriquecedores debates. Muchas gracias. Vamos a partir luego del saludo de la embajadora de la Unión Europea en Chile con el embajador Alfonso Silva. Contar brevemente que el embajador Alfonso Silva Navarro, un diplomático de carrera de vasta trayectoria, con un estudio de posgrado en la Universidad de Johns Hopkins y Georgetown, que además conoce muy bien el lugar donde representa a nuestro país, porque es tercera vez que está allá, estuvo como secretario, como consejero, ministro consejero, corríjame embajador, y ahora como embajador. Además fue antes subsecretario de Relaciones Exteriores, director general, que el cargo ahora tiene otro nombre, se llama secretario general, pero el cargo más importante es como el cerebro de la Cancillería, y quién mejor que él nos puede contar qué se está percibiendo allá, cuál es la sensación térmica de esto que aún no termina, y que lastimosamente hemos visto que en otras latitudes rebrota. En Chile recién estamos en una paso 2 denominado, y esperemos no tener una nueva pandemia, porque realmente eso constituye cuando la gente no toma conciencia. Embajador, muchos han hablado del COVID y de la pandemia, todos hemos sido oyentes de diversos seminarios, pero particularmente la mayor dicotomía siempre es el equilibrio entre economía y salud. ¿Qué nos puede contar usted desde su perspectiva, desde su residencia como embajador de Chile en Estados Unidos? ¿Cómo se ha manejado este difícil y casi a veces imposible equilibrio? Está con el micrófono apagado, embajador. Muchas gracias, Cristian. Primero quiero saludar a la decana y a cada uno de ustedes, a Constanza también, Juan Tan y al profesor Laiseca, pero muy especialmente a Isabel, que creo que es un orgullo que esa universidad tenga una decana, extraordinaria. Para contestar estoy con retorno, yo no sé si a ustedes también les pasa lo mismo. Ya. Para contestar a la pregunta, yo quisiera hacerme un poco eco de lo que decía Estela. Creo que la pandemia crea un marco de oportunidades importantes para la cooperación internacional. Por cuanto en los Estados Unidos, para responder primero tu pregunta, la situación es bastante crítica. Y es crítica por cuanto es evidente que es el país que tiene más contagio en el mundo, es evidente que es el país que ha tenido más mortalidad en el mundo, y es evidente que el sistema de gobierno federal ha conspirado para una política que haya sido unitaria dentro del país para enfrentar el virus. Y también las consecuencias económicas que en un momento dado llegaron a tener acá en este país alrededor de un 16% de desempleo, que hoy día ha bajado a alrededor de un 11,5%, que ha tenido una recesión importante de alrededor del 5 o 6%, hace que compita
la necesidad de parte de los estados, algunos individualmente, y del gobierno federal, por reabrir la economía con la dificultad de obtener un control del contagio y de la distribución de la pandemia en todo el país. Aquí se reinició la apertura hace unos 2 meses atrás en algunos estados, y en esos mismos estados hoy día tenemos que hay un pic de la pandemia mucho más alto de lo que fue en el peor momento en el pasado, hace 3 meses atrás. En consecuencia, el equilibrio de ambas cosas es extraordinariamente complejo. Pero también lo es la realidad política. La Constitución de los Estados Unidos es una Constitución federal, el gobierno da directrices generales, pero finalmente los estados también tienen atribuciones, incluso los distritos tienen atribuciones. Entonces el tratamiento de la situación difiere enormemente. Y hay estados en el noreste de Estados Unidos como Maine, New Hampshire, Rhode Island, que han sido exitosos en el tratamiento de la pandemia, y estados en algunas otras latitudes de Estados Unidos, para no nombrar a ninguno, que han sido extraordinariamente, han fracasado en su fórmula de tratar. ¿Cómo se resuelve el problema? No soy economista, ni tampoco soy experto en salud, pero el equilibrio siempre es bueno. Y yo creo que hay que ir probando, evidentemente, en forma paulatina, tal vez con planes pilotos, de qué manera se van resolviendo los temas. Relacionado obviamente, pero quizá alejado un poco de esta primera aproximación, ¿cuál es su sensación de la opinión pública norteamericana en torno a esta enfermedad, particularmente en las medidas o recomendaciones de la OMS y hacia China? Imposible no preguntar qué siente el ciudadano común, cómo afronta y cómo percibe en el día a día, de quién es la culpa, en simple. Bueno, acá evidentemente hay un entorno, un marco en el cual el efecto de la relación de Estados Unidos con China es muy importante. Y esto viene desde el inicio de la confrontación de lo que se ha dado a llamar la guerra comercial con China, que fue antes de la pandemia. Hay una competencia importante. China hoy día es un actor internacional mucho más agresivo de lo que era hace 20 años atrás. Y para poder entender esto habría que trasladarse a la época de hace 30, 40 años atrás, en la época de Deng Xiaoping, que inicia una aproximación al capitalismo, pero un capitalismo de Estado, en el cual Estados Unidos lo entiende como una forma en que tal vez China va a volverse a ser un país que va a integrarse a una comunidad al estilo occidental y colabora en el desarrollo de China desde el punto de vista tecnológico incluso. Hoy día se da cuenta tanto Estados Unidos como China que la situación es algo diferente, que la colaboración se hace difícil y la competencia es mayor. Hay cierta responsabilidad de China en el contagio a nivel mundial. No creo que se pueda llamar responsabilidad, pero sí hay una investigación pendiente. La OMS debería llevar a cabo, como lo está haciendo, una investigación más acabada de cuáles fueron las causas que iniciaron este proceso. Pero en realidad el gran culpable desde mi punto de vista hoy día es la comunicación y la inmensa posibilidad de trasladarse de la gente. Esto no habría ocurrido probablemente hace 200 años atrás porque era imposible. Hoy día usted se sube a un avión en Shanghái y en 10 horas más está en Nueva York. Y eso trae aparejado evidentemente todo tipo de traslado de virus, de pestes, de insectos, semillas, una serie de cosas que ha hecho que esta enfermedad se propague de la manera más extraordinaria que uno pueda entender. En consecuencia, ¿hay una competencia con China? Efectivamente la hay. ¿Hay cierta responsabilidad de China? No lo sé, pero evidentemente no es la primera, y lo he dicho en otros paneles, esta no es la primera enfermedad viral que se transmite en el mundo desde China. Esto ha ocurrido varias veces, 3 o 4 veces en los últimos 30 años. En consecuencia, hay algo que hay que hacer. Y en eso también la cooperación internacional es importante. Así como la cooperación internacional debe existir para buscar soluciones a la pandemia hoy día, también debería haber una comunidad internacional que se preocupe de encontrar protocolos para que establezcan normas de cómo se trabajan situaciones como esta para prevenirlas, para tratarlas y para evitarlas. Y algo ya nos dijo, pero en esa dicotomía o binomio
hablamos antes de salud y economía, de cooperación o impacto a la cooperación. Algunos dicen que esto debe ser un impacto negativo a la globalización y otros todo lo contrario. ¿Cuál es su percepción desde allá, desde Estados Unidos? Mire, desde el punto de vista de acá hay un gran temor, y la comunidad internacional lo sigue muy de cerca. Hay temor a que haya una retrospección terminando un poco lo que se hablaba de la globalización y del libre mercado. Efectivamente, la pandemia ha dejado en evidencia para Estados Unidos de que hay muchos insumos que estaban siendo producidos en el extranjero, básicamente incluso en China, y por ello ha iniciado un proceso de lo que llaman el reshoring, que estoy seguro que ustedes ya lo han escuchado, o el nearshoring, que es traer de regreso a los Estados Unidos a aquellas empresas que se consideran esenciales para situaciones como la que estamos viviendo u otras. En consecuencia, hay una tendencia a establecer nuevas normas y nuevas trabas al comercio eventualmente que podrían desplegarse en el futuro. Sin embargo, hay una elección de por medio. Creo que puede esto cambiar, puede haber una visión distinta, pero la posibilidad de que existan nuevas trabas al comercio para facilitar el establecimiento en los Estados Unidos de empresas norteamericanas que han estado trabajando desde hace muchos años en el exterior, básicamente en el Asia y en China, es un tema complejo. Y para cerrar este primer etapa, un punto de inflexión entonces con esta pandemia en cuanto al rol de Estados Unidos en el orden global. El rol de Estados Unidos en este momento, de nuevo, hay una introversión de los Estados Unidos que se ve y se denota en su participación en los organismos internacionales. Se ha alejado de la OMS, se alejó de la UNESCO, está con dificultades en la OMC, se alejó del Pacto de París. Hay varias instancias, ¿no es cierto?, en donde Estados Unidos ha tenido un repliegue internacional. Se ha visto un repliegue también incluso en su relación con los aliados. Tiene diferencias profundas, y no me quiero en el detalle, pero tiene diferencias profundas con la Unión Europea en relación con el tratamiento a Irán. Se acaba de ver una votación ayer o anteayer en el Consejo de Seguridad sobre medidas que propuso Estados Unidos para restablecer o mantener las sanciones a Irán, que solo obtuvo el apoyo de un país en el Consejo de Seguridad, lo que es absolutamente inédito desde que yo tengo recuerdo que en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos pierda una moción con una cantidad enorme de votos de abstención o en contra. Y esto porque hay visiones distintas en el trato con Rusia, en el trato con China. Las consultas previas que eran normales entre los aliados no se están produciendo. En consecuencia, creo que hay una involución hacia un unilateralismo bastante marcado, que evidentemente es un cambio en la política exterior norteamericana, que tenemos que tener una visión de aquello y tener claridad de cómo actuar frente a esa nueva situación. Y a su juicio, embajador, para cerrar este tema, esta acción exterior nueva, o sui generis, producto de la pandemia y de otros factores, ¿tiene resonancia en la opinión pública interna? La opinión pública interna en realidad es bastante crítica, para ser franco, respecto, porque me lo habías preguntado antes y no lo dije, respecto del manejo de la pandemia. Aquí ha habido una actitud en un primer momento de parte de ciertas autoridades nacionales y estatales que no dieron importancia a la gravedad de esta crisis sanitaria, que lo tomaron de forma bastante liviana. Y en consecuencia el producto de esa situación lo estamos viendo. Ha habido un cambio efectivamente en las últimas semanas, hay una mayor conciencia de la gravedad del problema y de la necesidad de actuar y de cumplir los protocolos esenciales, que son básicos y son muy simples, ¿no es cierto? El uso de mascarilla, distanciamiento social, naturalmente son cosas fáciles de hacer, pero que en un momento dado no se previeron como necesarias o indispensables por algunos actores. Y eso produce una cierta inquietud y una cierta crítica a la actitud del gobierno. Lo mismo ocurre un poco con esta nueva aproximación a la economía, porque si bien es cierto, es una ventaja el reshoring desde un punto de vista del empleo para en algunos casos, pero también hay que mirar lo que ocurre con los costos de producción.
los costos de producción en Estados Unidos son muy altos, no solo por los ingresos que son más altos, sino porque el real estate también es mucho más caro. En consecuencia, instalarse en Estados Unidos es más costoso, y en algún momento, cuando el producto final tiene un mayor valor por el costo de producción, se refleja en el consumidor. En consecuencia, hay una mirada distinta de que hay que verla con mayor detalle, y que creo que va a ser revisada eventualmente en el futuro. Gracias, embajador. Gracias, están uniendo a nuestro seminario. Vamos a seguir con el encargado de negocio de la Unión Europea, luego con el profesor Laiseca, y luego con un espacio de preguntas que me imagino ya están efectuando vía chat. Juan Baile nos acompaña como encargado de negocio de la Unión Europea. La embajadora está en este momento en Francia por un motivo feliz, afortunadamente. Nos hemos conocido en diversas oportunidades acá en Chile, y solo decir que es parte del Servicio Exterior Europeo, cosa que para los que estamos vinculados al mundo de las relaciones internacionales es obvio, pero hay que contarlo. Ha desarrollado una carrera en el Servicio Exterior Europeo, además se desempeña como docente en el Colegio Europeo Brujas, corrígeme si estoy equivocado, Juan. Ya 6 meses creo en Chile, si no me equivoco. Sí, más o menos. ¿Cuál ha sido tu visión, tu aproximación te recibió un país en medio de una pandemia, tu aproximación a lo que está pasando acá en relación a lo que ya están en pleno apogeo en Europa? ¿Cuál es tu visión al respecto de la aproximación a los inicios de la crisis sanitaria en ambos lados? Pues muchas gracias, Cristian. Primero quiero agradecer la Universidad Adolfo Ibáñez por esta oportunidad de conversar. Saludos al embajador Silva, al profesor Laiseca, a la decana de la universidad, y a todos y todas que están con nosotros. No, efectivamente, Cristian, la crisis ha golpeado Europa y América Latina de manera muy fuerte, con un poco de meses de diferencia en el tiempo, pero ha golpeado los dos muy fuerte, y ha requerido una respuesta muy fuerte de ambas partes, de todos, una respuesta global, ¿no? del Estado, del sector privado, de la sociedad civil, para enfrentar una pandemia sin precedente, en el sentido de probablemente es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis muy complicado porque es una crisis global, tanto al nivel geográfico, en todo el mundo, pero también al nivel de afectar todo al mismo tiempo: la salud, la economía, la seguridad. Y en ese sentido, esto ha sido muy complejo de contestar o responder a este desafío complejo de manera global. Y lo hemos visto en Europa, especialmente en los primeros días de esta pandemia. Hubo una falta de coordinación dentro de la Unión Europea, y yo creo que mientras mal pasa el tiempo, quedaba más claro que una respuesta colectiva, solidaria y creativa era absolutamente necesaria para que podamos salir robustecidos. Y en ese sentido, para contestar a tu pregunta, lo que fue muy importante en la respuesta de la Unión Europea es una división entre el corto plazo y el medio plazo, yo diría. En el corto plazo, pues la respuesta de la Unión Europea ha sido mucho más rápido que en la crisis de 2008, por ejemplo, para mantener el capital y la crisis de las empresas, y también la renta de las personas que no podían trabajar, pero también apoyar los sistemas de salud. Y eso ha sido el desafío, ¿no? Al mismo tiempo, apoyar el sistema de salud y asegurar que las empresas y los trabajadores reciben apoyo desde el Estado. Y en ese sentido, la respuesta del Banco Central Europeo fue inmediata y ha dejado un poco el espectro de una nueva crisis de la deuda soberana que habíamos visto en 2008, y entonces ha ponido en la mesa toda su capacidad de intervención. Pero también, al nivel europeo, la Comisión Europea desactivó las cláusulas de salvaguardia del Pacto de Estabilidad, introdujo marcos temporales para ayudas de Estado y estableció un estímulo presupuestario
Entonces ha sido una respuesta global, precisamente para asegurar que los países de la Unión Europea pueden cuidar de sus economías, resguardar las fuentes de empleo, que son para el bienestar de la ciudadanía, y también resguardar los sistemas de salud para enfrentar esta pandemia sin precedente. Y hemos visto también que en Chile el desafío ha sido muy, muy grande, precisamente debido a este desafío global, ¿no? La dificultad de desempeñar una respuesta global, tanto al nivel social, económico y sanitario. Y tomando un poco un punto que tocó el embajador Silva, ¿qué nos podrías contar del diálogo, así como nos contó el embajador Silva en Estados Unidos? El nivel central de alguna manera ha sido boicoteado por la naturaleza federal de Estados Unidos. ¿Cómo han dialogado los órdenes soberanos de los Estados miembros de la Unión Europea con las directivas supranacionales de la UE propiamente tal? Pues, en general, con respecto a los Estados Unidos, es verdad que estamos enfrentados por la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial una crisis sin liderazgo de los Estados Unidos. Es lo que mencionó el embajador Silva, y es algo un poco nuevo. Al mismo tiempo hay una tendencia también de una China más asertiva, y entonces yo creo que la rivalidad de Estados Unidos-China será un eje principal de la política global. Y en cuanto a Europa, hay que indicar que en esta parte hay una voluntad de encontrar un cierto equilibrio, sino equidistancia, porque estamos muy cerca de los Estados Unidos, tenemos una muy cercana relación con los Estados Unidos, pero hay una voluntad al mismo tiempo de encontrar una cierta equilibrio para evitar una nueva guerra fría, ¿no? Como se llama. Eso es el más importante, yo creo. Al nivel europeo, pues hubo una coordinación muy, muy intensiva, ¿no?, entre el nivel de los Estados miembros y la Comisión Europea. Como lo mencioné al principio, hubo un poco una falta de coordinación, es verdad, especialmente porque la Comisión Europea no tiene la capacidad en el ámbito de salud. Cada Estado miembro tiene su propio sistema de salud. Entonces ha sido un desafío muy, muy grande, pero hemos establecido en poco tiempo sistemas de coordinación intensivas, tanto al nivel de la ayuda a los Estados miembros que lo necesiten más, incluso solidaridad al nivel entre los Estados miembros para acoger pacientes, para apoyar países que lo necesiten, como especialmente Italia y España, con suministros, con kits de higiene, y todo eso se puso en marcha en los primeros días después del brote de la pandemia, y ha permitido a la Unión Europea como bloqueo de responder a esta pandemia de manera solidaria. Y yo quería mencionar, por supuesto, el gran acuerdo que hemos logrado hace un mes ahora sobre el plan de recuperación. Es un gran acuerdo, es histórico, porque por el modo en que Europa pone en marcha este fondo de recuperación, porque incorpora una novedad importante, que es utilizar el endeudamiento al nivel comunitario para dar no préstamos, sino transferencias a los estados que lo necesiten más, y para apoyar a los estados miembros a superar esta crisis. Entonces, con este nuevo plan de recuperación, junto con el presupuesto plurianual de la Unión Europea, tenemos un plan equivalente a 5% del PIB europeo. Entonces, algo muy, muy importante que permitirá relanzar la economía, y no mirando atrás, sino como tratando de impulsar una respuesta a los grandes retos que tenemos para adelante, que son el climático, el digital, un poco como elementos claves de una economía competitiva. Entonces, hemos tenido que encontrar este equilibrio dentro de la Unión Europea entre la responsabilidad de los Estados miembros y la capacidad al nivel comunitario, especialmente a nivel del apoyo financiero a los países que lo necesiten. Entonces, yo creo que, lo diría, es una expresión del interés común europeo, y es también una nueva forma de organizar nuestra solidaridad. Y yo creo que el mensaje importante, tanto por la Unión Europea dentro, pero también por el resto del mundo, es que la cooperación entre naciones, yo diría, lejos de quitar el protagonismo a los estados soberanos, refuerza su capacidad de acción.
en ese sentido, para no interpretar mal tus palabras, ¿consideras que la pandemia ha sido un factor de cohesión de la UE? ¿Cómo lo ve en el marco de lo que ya llevamos largo tiempo escuchando a nivel internacional de la UE con el factor pandemia y Brexit, en fondo? ¿Tiene un lado positivo en ese sentido de haber logrado una nueva forma, por una desgracia, pero una nueva forma de cohesión social tal vez dentro de los estados parte de la UE? Pues lo que queda claro es que ha sido un acuerdo histórico y un mensaje clave que la Unión Europea no va a caerse, ¿no? Cada vez que hay una crisis hay gente que están hablando de la caída de la Unión Europea. La verdad que esto es una expresión de solidaridad y de respuesta colectiva de la Unión Europea que saben muy bien la valor agregada de pertenecer a la Unión Europea. Hay que mirar a las tasas de dependencia entre los países de la Unión Europea al nivel de las importaciones o exportaciones. Hay una cierta idea que todo eso nos ayuda en un proceso de respuesta conjunta y entonces es un mensaje muy importante al nivel de la cohesión interna. También hemos visto que desde 2016, desde el Brexit, hemos visto una unidad de los 27 países frente a la negociación, frente al Reino Unido y la negociación de un acuerdo con el Reino Unido sobre el futuro. Ha sido una unidad de la Unión Europea sobre la importancia de negociar como bloqueo, también debido a la realidad de nuestro mundo, con la competencia internacional cada día más importante, ¿no? Estamos hablando de un mundo más multipolar que multilateral, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, yo creo que este acuerdo histórico y la solidaridad que se puso en marcha dentro de la Unión Europea es un mensaje para el mundo, es una voluntad, demuestra una voluntad de la Unión Europea de jugar un papel importante, también un papel para promover con países como Chile, promover un sistema basado en reglas a nivel internacional, promoviendo una cooperación internacional que la verdad es la única manera de responder a los desafíos globales, como el cambio climático o la pandemia del COVID. No creo que hemos visto alternativas a la necesidad de esta cooperación. Y en este sentido, yo creo que este acuerdo europeo envía un mensaje muy fuerte sobre nuestra voluntad y nuestra capacidad de responder a los desafíos muy grandes que estamos enfrentando. Y acercándonos un poco más a la región, ¿cuál es la impresión, diagnóstico y pronóstico, si es que lo puedes entregar, de la relación en Unión Europea-América Latina? Pues, como lo mencioné, por supuesto que desafortunadamente la crisis ha golpeado de manera muy fuerte todo el continente y también ha demostrado algunas tendencias que habíamos identificado antes de la pandemia, incluso las desigualdades, el nivel de la pobreza, el nivel de desempleo y también una cierta debilidad en algunos países de los sistemas de salud. Y entonces hay que encontrar maneras de apoyar y determinar caminos de cooperación. Y hay una voluntad de la Unión Europea de hacer eso junto con América Latina, especialmente porque la Unión Europea y América Latina comparten valores comunes, comparten una cierta visión del mundo, tienen lazos culturales muy estrechas. Y entonces hay una voluntad de cooperar con los países de América Latina. Tenemos que hacerlo en distintos ámbitos. Primero, en el ámbito de la salud, por supuesto, y solo hay una estrategia de salida, es tener una vacuna en el ámbito de la salud. Y entonces debemos tratar la vacuna como un bien público mundial. Entonces estamos trabajando con países de la región precisamente sobre una vacuna y también su utilización en los países. Hay que trabajar con los países de la región sobre el fortalecimiento del marco institucional internacional como la OMS. Y entonces agradecemos la propuesta de Chile para mejorar el sistema de respuesta de la OMS. También hay que trabajar con los países de la región en el ámbito de la economía, porque necesitamos una estrategia de recuperación coordinada a nivel mundial junto con
el FMI y los bancos de desarrollo, porque hay muchos países en desarrollo que se ven mucho afectados por una retirada masiva de capital, una caída de la exportación y que tienen un espacio fiscal muy limitado. Entonces, a través de los bancos de desarrollo tenemos que encontrar soluciones. Lo hemos hecho, por ejemplo, en el marco del G20, a través de la decisión de suspender la deuda de 67 países. Hay que encontrar maneras también de apoyar a nivel financiero los países en desarrollo. Y también yo diría, en tercer lugar, hay que trabajar de manera muy cerca en el ámbito de la recuperación verde, ¿no? Es la mantra un poco de muchos actores, incluso el del secretario general de la ONU, es reconstruir mejor. Y en ese sentido, América Latina es un continente con quien quisiéramos fortalecer la cooperación en el ámbito del cambio climático para enfrentar este desafío global. Entonces, para resumir, una fuerte voluntad de cooperar con América Latina. Estamos tratando de reimpulsar el diálogo político de alto nivel entre las dos regiones, eso es muy importante. Tenemos un fuerte compromiso al nivel de la cooperación para apoyar a los países más vulnerables en la respuesta a la pandemia, pero también los países de renta media, ¿no? Como Chile, basado un poco en el concepto de desarrollo en transición, ¿no? Para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Tenemos un compromiso a trabajar con los países de la región para resolver la crisis de Venezuela también, que está impactando mucho a los países de la región, y una voluntad de seguir avanzando con la implementación de estos acuerdos de asociación, especialmente la modernización del acuerdo con Chile. Entonces, tenemos una hoja de ruta y una voluntad política, ¿no? de trabajar de manera muy fuerte con América Latina. Yo creo que la Unión Europea y América Latina tienen sus propios intereses de unirse frente a estos desafíos. Y acercándonos más todavía, y ya que lo menciona, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea, que es el más ambicioso de los que tenemos suscrito, con los 3 pilares, que no, ahora va a quedar en 2, en 3, ahí en algún momento me tocó ser parte en 2014, y ya llevamos varios años en eso. ¿Cuál es tu prospección en torno a ese acuerdo? ¿Cómo lo afecta la pandemia? Si bien es cierto, es muy asertivo que esto no tiene solución hasta que no exista vacuna, pero de alguna manera también este alejamiento personal nos ha llevado a una sobrecarga de reuniones y en buena hora virtual. Y ¿cómo ves la negociación? ¿Cómo ve a Chile en ese papel de socio de la UE y de país que tiene que reflejar de alguna manera o hacer carne esta relación estrecha que existe y en los más diversos ámbitos? En justicia, por ejemplo, lo que hace Eurosocial, o lo que hace la CEGIP a través de CONGIP, lo que hace el Pacto, en fin, podemos nombrar 500 programas. Es muy potente, y así en otras dimensiones. ¿Cuál es tu visión de esa relación especial que siempre hemos tenido con la UE en este contexto tan particular? Sí, no, gracias por la pregunta, Cristian. Efectivamente, Chile es el primer país en muchas cosas con la Unión Europea. Es el primer país donde hemos abierto una representación de la UE, el primer país con quien hemos firmado un acuerdo de asociación en el continente. Y seguimos avanzando, ¿no? Con nuestra relación con Chile, con esta modernización del acuerdo para abrir nuevos caminos de cooperación. ¿Dónde estamos con la negociación? Pues la verdad que durante la pandemia hemos tenido varias rondas de negociación, tanto al nivel del pilar político como al nivel del pilar comercio. Eso demuestra una voluntad de ambas partes, yo creo, de finalizar esta negociación el más pronto posible. Y para darte un ejemplo, hemos casi finalizando el capítulo político, ¿no? Que abre especialmente nuevos caminos en el ámbito de la justicia, de la ciberseguridad, de la protección de datos, del género. Y en el ámbito comercial hemos tenido una ronda en junio donde hemos tenido muy bien avances en muchos capítulos. Entonces, habrá otro rondo al fin de septiembre y tenemos fe que podríamos
avanzar muy bien y quizás finalizar esta negociación al fin del año o al principio del año siguiente, porque este acuerdo demuestre nuestra voluntad de trabajar con Chile, de trabajar en muchos ámbitos nuevos y de fortalecer nuestra cooperación. Hay que mencionar también que a pesar de la pandemia, hemos logrado finalizar el acuerdo, las negociaciones con México. Hemos logrado finalizar una negociación de 20 años con el Mercosur, hace muy poco, hace 2 meses ahora que lo hemos finalizando. Entonces, a pesar de la pandemia, todavía hay una voluntad de la Unión Europea de seguir avanzando con nuestros socios en nuestro acuerdo bilaterales, ¿no? Y en ese sentido hay una voluntad de la Unión Europea de mantener abierto el comercio internacional y trabajar con países como Chile, encontrar manera de seguir trabajando. Un ejemplo en la OMC, junto con otros países, incluso Chile, la Unión Europea ha encontrado una sistema alternativa, ¿no?, de resolución de diferencias. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Tenemos una gran ambición sobre nuestra cooperación con Chile en distintos ámbitos que ya he mencionado. Tenemos un nuevo proyecto en camino sobre el desarrollo en transición, un nuevo concepto para avanzar, para trabajar en nuevos ámbitos, especialmente la recuperación económica de las regiones en el ámbito del cambio climático, especialmente con un foco en el hidrógeno verde. Entonces, hay nuevos caminos de cooperación que demuestran, yo creo, la voluntad de ambas partes de fortalecer sus relaciones en el futuro. Gracias. Bueno, ahora seguimos con don Fernando Laiseca, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien fue mi profesor hace unos 13 años atrás, si no me equivoco. Fui su ayudante y hemos hecho clases juntos y la vida de una u otra manera nos ha conectado en la aproximación a los temas internacionales. Va a compartir una presentación, Fernando, si no me equivoco. Sí, muchas gracias, Cristian. Yo quiero en primer lugar saludar a la decana de la facultad por estar presente, por acompañarnos y agradecer especialmente a todos los que han hecho posible este seminario y especialmente a nuestros panelistas. Voy a presentar un pequeño PowerPoint, si me permiten. Uno es académico y tiene también a veces sus vicios, ¿no? Así que voy a usarlo. A ver si está ahí. Bueno, ahí lo tienen. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar presentes esta tarde con nosotros. La pandemia mundial actualmente, en el fondo, nos ha hecho que toda la humanidad esté gobernada por un virus, por este llamado COVID o coronavirus. Los estados han reaccionado de muchas formas. Yo quiero, sobre todo, que piensen conmigo este mundo apocalíptico, en cierta manera, que nos ha tocado vivir, que en cierta manera también nos lleva al silencio, a la quietud, a confiar unos con los otros y también a ir identificando un destino común. En cierta manera, concuerdo en gran medida con gran parte de lo que se ha comentado anteriormente por nuestros panelistas. Pero también este periodo nos abre una serie de interrogantes. ¿Volveremos a ser el mismo mundo? Este mundo plano, asimétrico. ¿Habrá en un futuro un orden global nuevo? Y especialmente, ¿qué lecciones podemos sacar de esta crisis universal? Más allá en el fondo del predominio del patrimonio a nivel de ideas del mundo occidental, especialmente el mundo anglosajón, me gustaría que reflexionemos sobre lo que está pasando
a partir de 4 pilares y luego voy a construir una pequeña propuesta también a partir de otros 4 pilares. Y sobre todo van a ser respuestas que van más allá de las lecciones que sacamos, por ejemplo, en el 2001 con el 11 de septiembre, que fundamentalmente tenían que ver con aspectos culturales o religiosos, o del 2008, que tenían que ver con aspectos económicos fundamentalmente. Bueno, respecto al diagnóstico, el primer punto, si quieren acompañarme, tiene que ver con eso, el actual orden internacional. Diferentes autores ya han ido identificando, y se ha escuchado hoy también, el auge de Asia especialmente, como dice Parag Khanna en su famosa obra sobre el futuro es Asia, pero también de China. Aquí habría que diferenciar, porque Asia al final son 5.000 millones de personas y China son 1.500. ¿Cuál es el rol del resto, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que China está adquiriendo cada día más una mayor relevancia, como con la retirada, como ha comentado muy bien el embajador Silva, poco a poco de los Estados Unidos del escenario mundial. Pero lo importante es que China ya no solo se aproxima en el ámbito del comercio, en el ámbito material, sino poco a poco está intentando tener también una preeminencia en el ámbito de las ideas. Y esta es la novedad. Y al menos yo no me sorprendí cuando en el mayo pasado la República Popular de China sacó su primer código civil, planteando nuevas miradas incluso de las relaciones privadas que parecían en Occidente bastante establecidas. También ello ha llevado a una competencia global, una competencia por las ideas, especialmente, como he dicho, y también por los modelos políticos. Y frente a ese liberalismo democrático y de mercado occidental han ido surgiendo un autoritarismo, podríamos decir, capitalista, chino, con un mayor, cada día más, poder normativo. En mi opinión, China se encuentra en una encrucijada, ¿no? O en varias, pero una sería ser potencia de verdad o mirar, como hasta ahora todavía, hacia el interior. Pero la gran encrucijada, en mi opinión, sería si va a seguir las teorías de las relaciones internacionales de carácter occidental o va a intentar aplicar sus propias teorías que surgen de sus grandes tradiciones como el confucianismo, etc. ¿Qué quiero decir con esto? En el fondo, la gran encrucijada sería si China quiere convertirse como un hegemón, una potencia mundial, al estilo de otras potencias, desde España, Reino Unido, ahora Estados Unidos, etc. O quiere, en el fondo, seguir sus propias teorías de relaciones internacionales, sus propios conceptos de relaciones internacionales. Por ejemplo, es decir, pensar, como se suele decir en China, desde el Tianxia, desde una sociedad universal, desde una gobernanza de tipo relacional, no una gobernanza de tipo racional como la occidental, basada en actores, estructuras, reglas, instituciones. Y cuando digo relacional, en que la llegada a acuerdos es lo importante, y sobre todo en construir un tipo de autoridad a nivel internacional diferente, más compasiva o humanitaria. Y en esto también se separaría, en cierta manera, de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Fukuyama ya nos decía que el fin de la historia estaba llegando, había llegado, etcétera, pero yo creo que si China adopta esta segunda posición, una posición de potencia, pero desde el estilo si quieren, oriental, tendríamos una nueva era, una nueva forma de convivir a nivel internacional. Más allá de eso, en segundo lugar, está el tema del populismo. Y frente al poder normativo, yo creo, de los Estados Unidos, incluso, en mi opinión, también frente a su autocomplacencia, e incluso frente a la lógica posmoderna de la Unión Europea,
Yo creo que el populismo surgió como una gran respuesta al sistema internacional, porque sacó a relucir que la igualdad de oportunidades y el estado de bienestar no era para todos. Les propongo un autor, en este caso se llama Pankaj Misra, de la India. En el año 2017, él escribió un libro que se llama así, La Edad de la Ira. Se preguntaba por qué en todos los países del mundo los ciudadanos tienen ira. Su respuesta tenía que ver mucho con la historia del pensamiento occidental. En el fondo llegó a que en la Ilustración o desde la Ilustración los grandes intelectuales occidentales engañaron al mundo porque prometieron bienestar y según él, no ha sido repartido de una misma forma. Pero lo importante, en mi opinión, no es tanto ese análisis, sino en el fondo la conclusión a la cual llega, que es que hace falta un encuentro, un nuevo encuentro, una nueva ilustración entre Occidente y Oriente que genere un nuevo equilibrio en el mundo. Porque las respuestas del populismo, por cierto, no son suficientes. Ese repliegue nacional, ese cierre de fronteras o esos peligros, o en el fondo mirar al mundo abierto como peligroso, o la lógica de mi país primero. Y especialmente en este momento en que el coronavirus nos ha sacado a relucir que el populismo incluso también tiene límites, porque hace falta conocimiento experto, hace falta instituciones. Las instituciones son también centrales en el mundo moderno. Por otra parte, también quería plantear un poquito el tema de la democracia internacional. Los especialistas tratan mucho el tema del déficit democrático del mundo. Eran muy conocidos los análisis, por ejemplo, desde cómo el mundo, las instituciones del sistema post-Segunda Guerra Mundial se crearon alrededor de un grupo de países que siguen manteniendo el poder en el Consejo de Seguridad, etc. Las políticas de consenso también eran criticadas a veces, porque normalmente suponían la presión de los grandes estados respecto a los más pequeños. Bueno, había diferentes problemas, y especialmente se pueden imaginar porque los países no democráticos no podrían crear normas democráticas para el sistema internacional. Pero hoy también se nos generan nuevas inquietudes, esa pugna o esa tensión entre los derechos individuales y especialmente la privacidad frente a la seguridad colectiva, por ejemplo, en materia de uso de datos, cómo en Occidente la seguridad es entendida de forma individual, pero en el Oriente, y especialmente por esa raíz confuciana, en el fondo, hay un gran respeto a la autoridad o se ceden los derechos individuales por el bien común. Más allá de eso, otro tema sería el tema de la transparencia. Es un gran tema, cómo los estados poco a poco se han ido acercando a sistemas mucho más transparentes con el tema de la pandemia, e incluso China, que poco a poco los ciudadanos incluso han ido exigiendo mayor transparencia y mayor apertura en dicho país. Y por último está la tensión entre legitimidad democrática y legitimidad que provenga, si quieren, de la eficiencia o de la eficacia en la toma de medidas. Otro punto a examinar es el tema del sistema multilateral. Y yo lo planteo como pregunta. Se ha criticado mucho a la Organización Mundial de la Salud y uno se plantea si se habrá agotado este sistema multilateral que surge tras la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente como una especie de territorio neutral para el diálogo entre las potencias. ¿Serán las instituciones actuales insuficientes? Insuficientes por su debilidad. ¿Cuál debe ser el nuevo rol incluso de las tecnologías? Lo que sí es verdad es que seguimos en un mundo globalizado, interconectado, interdependiente, pero ¿habremos llegado a algún tipo de inflexión? Sin perjuicio de estas preguntas,
lo que sí también se puede afirmar es que los estados-nación se han ido reforzando de a poco, especialmente porque, en el fondo, la gestión de la crisis normalmente ha radicado en sus propias competencias, porque ellos son los competentes en materia de salud, de orden y control de fronteras, etc. En China, la palabra crisis tiene dos ideogramas. Uno representa el concepto de peligro y el otro de oportunidad. Y yo lo quiero ver en forma positiva, y en mi opinión, hoy, al menos en el marco intelectual, se está debatiendo mucho cuál debe ser la nueva gobernanza de ese interés público global. Lo voy a decir de otra forma, cómo construir relaciones e incluso derecho internacional más consciente. Algunos autores como Pankaj Mishra, pero no solo él, porque también incluso en Europa ha habido diferentes intelectuales como el filósofo Marcus Gabriel desde Alemania que hablan de esto, de una nueva ilustración global, que debería surgir algo de esto, de ese cruce entre el pensamiento occidental y oriental. Nos hemos dado cuenta, al menos con la pandemia, ese déficit antropológico que tenemos. Como se ha comentado, la salud se ha puesto por encima incluso de la economía. En Occidente tenemos un gran patrimonio de democracia y derechos humanos, pero también podemos encontrar en Oriente que ciertas dosis de jerarquía o sentido de la comunidad pueden ser útiles para afrontar las crisis. ¿Cuál sería mi respuesta en definitiva? Y con esto quiero ir terminando. Bueno, en mi opinión, para construir un nuevo orden normativo internacional, habría que partir de estos 4 postulados, que fundamentalmente dicen lo siguiente. Primero, el tema de la centralidad de las personas. En mi opinión, es urgente rescatar la sabiduría universal y ancestral. Yo, por ejemplo, a nivel internacional me doy cuenta que el mundo todavía, en el fondo, está construido por ágrafos, por personas que nunca escribieron ningún paper. Y todavía lo que dijeron está presente, en el fondo, en el debate del espacio público compartido. Pongo un ejemplo. En Occidente tenemos a Jesús de Nazaret o a Sócrates, nunca escribieron nada. Y en Oriente, Confucio y Lao Tse en China, o tenemos también en, no sé, en la India, Mahavira o Buda, luego tenemos a Mahoma más tarde, etc. Nunca escribieron nada. Pero seguimos actuando, o al menos gran parte de la humanidad sigue construyendo sus relaciones, tanto de forma individual, social, pero también interestatal, en base a una serie de parámetros que surgen de estas personas. Cómo un poquito recuperar ese patrimonio o aclararlo. Me voy a quedar con algunas frases, por ejemplo, del confucianismo, por también sacar a la palestra el rol de China, el concepto Ren, ser humano, cómo ellos lo identifican, el ser humano como ser humanitario, o desde el jainismo y desde el hinduismo, el concepto de ahimsa, de la no violencia, pero no solo no violencia en las relaciones internacionales, sino en la práctica diaria, o en la compasión del budismo, que cada día está más presente, o el buen vivir, a veces también citado por muchos de los pueblos originarios de América Latina. Cómo construir, por ejemplo, un nuevo índice para medir otro tipo de bienes públicos, por cierto, ¿no? Y cómo construir una nueva o un nuevo sistema de educación. El año pasado en Chile, cuando se iba a organizar la COP25, me llamaba la atención que muchos intelectuales utilizaran frases como esta. Tenemos que pensar cómo dejar un mundo mejor para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Y yo siempre sentí que se equivocaban, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es pensar
cómo vamos o qué tipo de niños vamos a educar o vamos a dejar a este mundo del futuro. El tema de las megaciudades, etc. Bueno, eso en primer lugar. Y luego, respecto a las teorías de las relaciones internacionales, y la Unión Europea tiene mucho de esto. Cómo construir relaciones internacionales desde una lógica transaccional, de suma positiva, para satisfacer intereses de la comunidad internacional. Entender el poder con otros y no sobre otros. Algo de eso yo creo que Oriente también nos puede ayudar a mirarnos, que nos puede hacer un poquito de espejo. En tercer lugar, cómo crear marcos de cooperación, si quieren, más eficaces, con instituciones fuertes, pero también flexibles y funcionales, incorporando mecanismos de solidaridad entre los Estados. Algo de la Unión también, podríamos decir, o en general los mecanismos de integración, pero yo creo que no es suficiente. Y por último, el tema del destino común y la participación. En mi opinión, yo veo a los ciudadanos y a las ciudadanas como los verdaderos actores políticos, también en los temas internacionales. Lo voy a decir de otra forma, en un sentido más jurídico. Creo que hay que reconocer la titularidad de ese poder constituyente, en el fondo, de ese poder en relación al orden público también internacional en las personas y no solo en los ciudadanos. En mi opinión, hay experiencias que poco a poco van hacia eso. La Unión Europea al menos ha tendido a eso, yo creo que de forma todavía insuficiente, un poquito alejada todavía de los ciudadanos, pero algo de eso es el camino que debemos recorrer. En el año 2000, un profesor de la Universidad de Harvard, Danny Roderick, nos ilustró con un famoso trilema que nos puede servir para repensar las relaciones internacionales. Lo planteó en forma de trilema. Habiendo tres elementos, solo dos de ellos son compatibles y tenemos que reducir o eliminar uno de ellos. ¿Con cuál nos quedamos? Y él decía que había actores y también movimientos, no tanto estados, que elegían el enfoque antiglobalización. Decía que la globalización era un fenómeno que no generaba tanto bienestar. Los que elegían este enfoque, algo de eso es, al menos en mi opinión, la mirada del actual presidente de los Estados Unidos. El Estado es el que debe suministrar bienestar y no, en el fondo, el fenómeno que llamamos en general globalización. Frente a eso había otros actores que propugnaban por el enfoque neoliberal. La globalización era un fenómeno que había quedado para quedarse y era el Estado el que debía insertarse en este mundo globalizado de la forma más competitiva posible. Por lo cual, si había que sacrificar algo para insertarse de forma competitiva, lo que se sacrificaba era eso, el bienestar. Y por último, el enfoque del federalismo global, que es un poquito el que el profesor Roderick propugnaba, y yo en cierta manera también. La globalización es verdad que es un fenómeno que ha venido para quedarse, pero el bienestar no se puede sacrificar, por lo cual hay que reordenar en cierta manera el sistema internacional de estados. Hay que generar espacios para dialogar, para concertar o incluso para ceder soberanía. Por último, para terminar, creo que nada hoy nos impide transformar la sociedad internacional. Solo se requiere voluntad real de cambio, estrategias colaborativas y aprendizajes compartidos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hay varias preguntas de la audiencia, pero creo que se puede refundir en una y dirigida fundamentalmente al embajador Alfonso Silva y a Quang Thanh, en el sentido de, considerando que Chile recibe las cosas después y estamos en etapas distintas, por cierto, que lo que ocurre en la UE, en Estados Unidos, y que vienen, queramos o no, segunda ola o tercera ola de
de pandemia, ¿qué estrategias han visto que puedan ser interesantes de compartir, o al menos de poner en el debate público nacional, para compatibilizar el adecuado cuidado de la salud con continuar con la economía, ya que, como se dijo también en este panel, no hay solución viable ni efectiva completamente hasta no contar con la vacuna, y eso no va a ocurrir en 1 ni en 4 meses más, lamentablemente, por lo menos para que esté masificada. Apelar al autocuidado, apelar a una ley que haga conciliar el teletrabajo con el retorno presencial. Si nos pudieran contar, embajador, contar algo de lo que han percibido en las distintas jurisdicciones en las cuales ustedes están presentes y de las que nos pueden hablar. Embajador. Muchas gracias. Primero quiero felicitar al profesor Leiseca porque entró en un terreno mucho más profundo, muy interesante, tiene varias aristas. Tiendo a concordar que el orden internacional acordado después de la Segunda Guerra Mundial, en otras medidas en Bretton Woods, está bastante agotado. Está agotado en su estructura y en sus resultados. Y es interesante pensar en una modificación. Segundo, también concuerdo de que el mundo está marchando más hacia una bipolaridad que una multipolaridad. La presencia, la presencia de China en el equilibrio mundial es cada vez más fuerte, no solo en lo económico, sino que fuertemente también en lo estratégico y en lo militar. China hoy día es prácticamente la segunda economía mundial. También la India ya es la cuarta economía mundial por sobre el Reino Unido. Muy importante empezar a considerar esas variables. Y detrás de eso, claro, está otros países como la propia Unión Europea. Yo creo que está un poquito debajo de ese nivel. Ya en este momento tiene sus propios problemas. Alemania y Francia tiran el carro, pero tiene dificultades de estabilidad interna también. Hay que ver cómo se resuelve. A lo que preguntas, Cristian, mira, desde luego aquí lo que tú dices es muy cierto. La estrategia aquí en Estados Unidos en este momento, en el punto de vista sanitario, está focalizada particularmente en la producción de una vacuna. Estados Unidos ha puesto mucho dinero en eso, más de $4 billones, en invertir en distintas apuestas para la pandemia. Ha contribuido en algunos laboratorios europeos, como Oxford. Está trabajando con varios laboratorios estadounidenses, 3 o 4. En el fondo está poniendo chips, diría yo, en 10 distintos laboratorios para producir una vacuna que esperan tener en el Q1, o sea, en el primer cuarto del 2021 ya funcionando. Y esa sería, desde el punto de vista sanitario, es lo que está tratando de hacer, de poder controlar la pandemia ya el primer trimestre, por lo menos en esta zona, y eventualmente probablemente también en Europa, que están funcionando. Chile también está haciendo lo suyo, está tratando también de participar en este tipo de negociaciones, y se está trabajando en ese sentido también con distintos laboratorios. En cuanto a lo económico, efectivamente las medidas que se están tomando tienen dos vertientes, ¿no es cierto? Una paliativa a la crisis, que en los Estados Unidos ha significado una inversión muy importante, muy importante, en que ya se ha programado una inversión de más de 3 trillones de dólares en ayuda que va desde el punto de vista hacia las personas, pero también al mercado financiero. Y está en discusión en este momento en el Congreso una nueva paquete de medidas, porque se ha prolongado la situación, de 2 trillones de dólares más, que es lo que proponen los legisladores demócratas, y la administración, que renuente a un monto tan alto, ofrece una transacción de $1 trillón alrededor. Eso en lo que es la asistencia para mantener a los desempleados, o los que han quedado desempleados, con ingresos, y a los que son empleados y que no pueden ejercer, también tener un cobro adicional que es alrededor de, por ejemplo, se estará entregando $600 por familia de 4 personas mensualmente.
Esos son los paliativos sociales que tienen varias aristas, pero sería largo de explicar. Y luego viene el plan de recuperación económica que tiene que ver con inversión estatal. El Estado está intentando asumir gran cantidad de obras públicas, reparación de carreteras, puentes, aeropuertos, infraestructura de vivienda, en que se va a hacer una gran inversión estatal para también recuperar la economía y, tercero, una reapertura escalonada, que en algunos casos, como decía anteriormente, ha sido prematura o mal controlada, pero una apertura controlada, desde luego, por ejemplo, en el estado de Nueva York, ya hace más de 2 meses que se volvió a trabajar en materia de construcción. La construcción hoy día está funcionando plenamente en el estado de Nueva York y en otros estados, para reactivar la economía. En consecuencia, yo diría que esta es una cuestión que tiene tres vertientes, que una, la sanitaria a través de la vacuna, dos, un programa económico para la asistencia social para mantener el ingreso de las personas que al mismo tiempo muevan la economía, y tercero, un proyecto gubernamental de inversión estatal para mover también la economía. No sé si me queda algo en el tintero que me recuerde, por favor. Por favor. ¿Fontán? Sí, muchas gracias, Cristian. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que el embajador Silva ha dicho, la verdad. Efectivamente, había mencionado en mi intervención las distintas áreas, ¿no? La salud, la economía y la recuperación. Al nivel de la vacuna también, como lo mencionó el embajador, la Unión Europea también está completamente comprometido, ¿no? en encontrar recaudar fondos para encontrar una vacuna que la verdad tiene que ser la solución, porque no creo que podríamos volver a una vida normal sin una vacuna. Entonces, la experiencia europea lo demuestra en estos meses. Ahora hay un rebote en algunos países. Entonces, vemos que un retorno a vida normal sin una vacuna, la verdad que no es posible. Entonces, hay que cuidarse mucho, hay que tener una responsabilidad colectiva e individual en los próximos meses, mientras que estamos trabajando sobre una vacuna y la Unión Europea ha identificado 2.000 millones de euros precisamente para eso, y ha lanzado también una campaña a nivel global para recaudar fondos. Y también es importante, hay que considerar que esta vacuna es un bien público para asegurar que también va a distribuirse en los países y las regiones que lo necesiten más. Entonces, al nivel sanitario, todavía una necesidad de invertir en los sistemas de salud y también una necesidad, yo creo, de intercambiar sobre las experiencias. Efectivamente, Europa es un poco adelante en la gestión de la crisis, entonces, junto con Chile y otros países de la región, hemos puesto en marcha algunas instancias de intercambio de experiencias, precisamente porque tenemos esta experiencia en Europa, y ahora mismo en Chile hay un equipo de médicos italianos para aconsejar al Ministerio de Salud sobre las medidas que han funcionado y otras que no han funcionado. Entonces, este intercambio, yo creo, es muy importante en el ámbito global, precisamente para enfrentar esta pandemia y determinar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. A nivel económico también, efectivamente, los planes de recuperación tienen que dirigirse sobre el corto plazo, entonces proteger el empleo, ayudar a las empresas y al mismo tiempo invertir en el futuro. Y en Europa también hemos un gran plan de inversión sobre el futuro, y yo diría que es importante enfocarse en los ámbitos innovadores, ¿no? Especialmente ciencia y tecnológica, el mundo digital, que evidentemente en un mundo donde hay mucho más teletrabajo, el mundo digital es más importante que nunca, y también otra vez la recuperación verde, y en ese sentido la Unión Europea ha decidido dedicar el 30% de su presupuesto al medio ambiental, a la lucha contra el cambio climático, porque es una gran oportunidad a nivel del empleo, y también es un gran desafío al nivel de la conversión
las industrias que eso requiere. Entonces hay que tener este equilibrio entre la salud, la economía y los planes de recuperación para el futuro, para encontrar una mejoración en cada país, en cada región, pero es verdad que esta crisis desafortunadamente es lejos de terminar y entonces hay que tener un grado de flexibilidad y hay que también, yo diría, encontrar maneras de restablecer la confianza con la ciudadanía. Esta crisis ha sido un gran desafío por todos los gobiernos, los institutos internacionales, organismos internacionales, precisamente porque hay un grande nivel de desconfianza y hay que demostrar que el sistema es capaz de resolver problemas. Yo creo que es algo muy importante y en ese sentido hay que encontrar maneras de crear espacios de diálogo, tanto al nivel nacional como regional y local. Y eso es mi último punto también. Al nivel de la Unión Europea, una lección aprendida es también la importancia de la gobernanza multinivel. En Europa tenemos regiones bastante fuertes, por supuesto, con distintas reglas en cada país, pero las regiones están jugando un papel clave en la recuperación económica en cada país. Y hemos encontrado dentro de la Unión Europea distintas medidas para responder a la crisis, pero con un enfoque local. En cada región hemos podido encontrar soluciones y en ese sentido yo creo que esta gobernanza multinivel es muy importante, incluso en el contexto de Chile, donde tendremos muy pronto la primera elección de los gobernadores y yo creo que la respuesta a la descentralización puede ayudar también en responder a las demandas de la ciudadanía. Bueno, en honor al tiempo, ir cerrando ya, dar las gracias a la universidad, a la decana, a los expositores, embajador, Fontán, profesor Laiseca, y a Constanza, a todo el equipo que hizo posible, también a los asistentes que nos han acompañado. Ya llevamos 1 hora y 20 conversando un tema del cual se ha hablado mucho, pero del cual no me cabe duda que queda bastante todavía por decir. Y yo creo que si hay una gran lección que por lo menos ahora se puede sacar es que lo internacional importa y lo que pasa más allá de nuestras fronteras ya no es un capricho, sino que es algo que nos afecta en el día a día, que muchas veces, por lo menos, me acuerdo en las clases de Derecho Internacional Público se veían como algo un poco abstracto, exótico, y desde luego que no, y también que problemas globales demandan soluciones conjuntas, tal vez a veces desde lo local, como bien nos plantea el encargado de negocios de la Unión Europea en Chile. Así que no me resta más que dar las gracias por el espacio que nos da la universidad, a los expositores por el tiempo, a los auditores por la paciencia y el interés, y espero que estos diálogos sigan repitiendo y en escenarios cada vez más con mejores perspectivas de alcanzar una solución a esta crisis, que no es solo sanitaria, sino que, como todos sabemos, también es económica. Decana. Muchas gracias, Cristian. Yo, la verdad es que quería, si bien a lo largo de este seminario hemos discutido diversos problemas y dificultades que enfrentamos actualmente, hay algo positivo y es que esta plataforma nos permite reunirnos a conversar el futuro y el presente, la verdad también, y yo miraba en el chat y nos saludaban personas de Colombia, de México, de Ecuador, de Puerto Rico, el embajador Silva nos acompaña desde Estados Unidos, así es que creo que en el espíritu del seminario de hoy eso también se ha visto reflejado en quienes asistieron. Les agradecemos especialmente haberse unido a esta conversación, esperemos que también podamos desarrollar muchas, desde Colombia me dicen ahí también, muchas más. Agradezco muy especialmente a nuestros expositores, al embajador, a Cuentán, a la embajadora que se tomó el tiempo de enviarnos un video especialmente, y al profesor Laiseca por su exposición, por su PowerPoint muy específico y detallado además. Tiene unos cuadros que yo no podría hacer, y a Cristian por haber tomado el rol de moderador. Aprovecho de agradecer a Constanza y
y al Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez por permitirnos hacer este seminario hoy, y los dejamos invitados para futuras conversaciones que podamos tener. Saludan ahí desde Venezuela también, así es que aprovecho de recoger esos saludos y dejarlos invitados a las futuras conversaciones y seminarios que organizaremos sobre aspectos internacionales de la pandemia. Con eso les deseamos muy buenas tardes a todos y a todas, y que tengan una muy buena semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Cristian. Profesor, Constanza, muy amable a todos. Juan Tan, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.